felices un mediodía más en miércoles que usted tiene la gentileza de abrirnos su corazón, regalarnos su espacio. ¿Por qué? Porque usted es el mejor fan de Hashtag en Familia. Nosotros ya estamos listos, nosotros ya estamos con un invitado de súper lujo, no se puede perder, no se puede mover. Regresamos en cortos instantes en lo que nosotros le damos un espacio para que nos dé like, para que comparta y para que comente. No se mueva, regresa. Este miércoles con nuestro primer segmento que es En Contexto, un tema fenomenal. Ya le dijimos, un invitado de súper lujo, pero vamos a tener igual, por cuestión de género, también que le presente un caballero a nuestro invitado, porque nuestro invitado en esta tarde es un varón, un caballero. Así es que, mi querido Pablito, yo quisiera que le presentemos en este preciso momento. Mucho gusto. Hola Cecibel, ¿cómo estás? Hola Karina, qué gusto verles nuevamente. Pues sí, tenemos un tema espectacular esta semana. Buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos están viendo en la hora rica del día, en la hora de la mediodía. Así que vamos a disfrutar mucho de esta información, sobre todo si es que ustedes son una familia en la cual hay niños, ¿ok? Porque el tema tiene que ver justamente con ellos, con los mimados de la casa. Y vamos a hablar mucho sobre herramientas que tienen que ver como el tema, pues, seguramente ustedes lo vieron en la promoción, que se llama comunicación asertiva con nuestros niños. Es importante poder saber de qué manera puedes llegar a ellos, de qué manera poder lograr que ellos se desarrollen al máximo. Y pues para eso hemos tenido el placer de haber sido, de haber aceptado la invitación a un profesional de primera línea, un capacitador que tiene muchísimos años de experiencia trabajando en todo lo que tiene que ver con comportamiento humano, con disciplinas sociales, que conoce muchísimo el tema laboral, el tema de trabajo en equipo, domina el tema de finanzas. Bueno, es una persona que tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con comportamiento humano. Así que él hoy nos va a hablar acerca de las familias y en específico de los niños, cómo generar una comunicación asertiva con ellos, ¿ok? Así que sin más, queremos darte la bienvenida, Juan Ramiro. Gracias por estar acá, gracias por haber aceptado esta invitación. Sabemos que tienes una agenda muy apretada y sin embargo, pues has dado un espacio para apoyar a Hashtag en Familia y eso nos alegra muchísimo. Así que bienvenido, Juan Ramiro, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, qué placer inmenso estar en este espacio. Y pues yo muy gustoso, siempre gustoso de poder colaborar, de poder compartir con la gente pues lo que hacemos, como tú acabas de mencionar. Mi función, yo soy facilitador, coach de grupos personales, empresarial, y una de las funciones especiales es precisamente ayudar a las personas a desarrollarse en una de las 6 áreas, uno de los 6 pilares importantes de la vida del ser humano, que viene siendo la salud, bienestar con su familia. Así que si vamos a hablar justamente del tema de los chicos, entonces estamos enmarcados en este contexto de lo que es bienestar familiar y va precisamente con el tema del programa que ustedes tienen. Así que, pues, soy todo oídos y como ustedes gusten, cuando y como gusten poder empezar esta entrevista que tenemos el día de hoy. Así es, estamos arrancando con un tema, un temazo súper fenomenal que es la comunicación asertiva con los chicos. Y bueno, ya que estamos nosotros hablando de comunicación, quisiera que por favor nos digas, ¿consideras que la comunicación es una herramienta importante y por qué? Bueno, en primera instancia debemos nosotros recordar que podemos nosotros comunicarnos desde que nacemos. Incluso antes de que podamos hablar, los niños comienzan a comunicarse con los adultos. Basta que un niño estire los brazos y un adulto simplemente va a extender los brazos y a marcar a ese niño. Am, y sabemos comunicarnos verbalmente desde que tenemos 1 año y medio de edad aproximadamente. La comunicación, en otras palabras, es la cumbre máxima del desarrollo del ser humano, sobre todas las otras criaturas que existen en la naturaleza. Todos somos seres vivientes, pero la palabra es lo que nos vuelve algo diferentes a los demás seres. Y la palabra, la comunicación a través de la palabra, es el principal ingrediente para lograr una comunicación asertiva.
Es decir, sí podemos nosotros comunicarnos con cualquier persona de cualquier manera, pero ahora le vamos a poner un ingrediente adicional que es la asertividad. ¿De dónde viene esta palabra asertividad? Quiere decir que nosotros vamos a comunicarnos de una manera certera, de una manera consciente, de una manera que entienda a la otra persona y podamos llegar a que se haga, se traslade la información que tengo en mi mente y la otra persona la pueda decodificar correctamente. Así que entonces definitivamente que la comunicación es uno de los pilares fundamentales para la vida del ser humano, porque a través de ella nos diferenciamos de los demás y mucho ojo, es muy importante que todos trabajemos en este proceso de comunicación asertiva, ya no solamente sea hacia los niños, hacia nuestra pareja, compañeros de trabajo y hacia la sociedad entera. Yo quiero primero agradecerte, Juan Ramiro, por este tema. Me parece fascinante. ¿Fascinante por qué? Porque en realidad todos lo tenemos que utilizar. Y claro, ahorita vamos a hablar sobre el tema de niños en específico, a todos los que somos padres. Creo que eso nos debieron dar en el colegio para poder ser papás ahora. Sin embargo, también nace una pregunta para ti. Y es, ¿cómo me comunico conmigo mismo? No sé si es que eso tiene que nacer primero o qué, porque no sé si es que a los hombres les pasa, pero muchas veces, a mí en específico, no sé si a Ceci, pero a veces no sé ni qué quiero. Entonces, ¿cómo puedo comunicarme? Porque estamos hablando de la palabra y entiendo que la palabra nace de un pensamiento, ¿cierto? Cuéntame un Correcto, poquito, totalmente. ajá. Bueno, entendamos lo siguiente, ¿no? El proceso de comunicación. Nosotros generamos una idea, tenemos un pensamiento, generamos una idea. Luego codificamos esa idea, le ponemos algún código. En este momento yo estoy poniéndole un código que es el verbal. Ese código viaja a través, en este caso, del micrófono, de las ondas del computador y sale por el parlante de sus respectivos computadores y viaja hacia sus oídos. En sus oídos, este código se decodifica y se vuelve a convertir en una idea. ¿Ya? Entonces, el ejemplo sería, pensemos en un fax. Yo tengo un documento con un texto, lo meto en la máquina de facsímil, aplasto el botón, se convierte en ondas eléctricas, viaja por los cables, llega al satélite y en el otro lado se imprime una hoja exactamente igual. Pero sucede que cuando en el camino tenemos algún tipo de interferencia, esto ya no sucede. Puedo yo tener en mi mente la idea de un árbol lleno de manzanas rojas, pero si no sé comunicarlo correctamente, si no sé expresarlo correctamente, ustedes van a tener en su mente un árbol de manzanas verdes. ¿Sí? Y eso es lo que sucede diariamente en el tema comunicacional. Diariamente. Cuando hablamos de comunicarnos con nosotros mismos, es exactamente igual. Cuando decimos no sé qué mismo quiero, y es uno de los elementos de la adolescencia, los adolescentes generalmente no saben, cuando dicen no saben qué mismo quieren, no, sí saben. Lo que sucede es que cambian de idea tan rápidamente que lo que querían a la 1 de la tarde ya no lo quieren a la 1:30, y lo que querían a la 1:30 ya no quieren a las 2. ¿Ya? Esa es la diferencia en la adolescencia. Quizás nosotros, con un poquito de edad más adulta, ya decidimos algo que queremos y no cambiamos de parecer hasta que lo conseguimos. Es la única diferencia. Entonces implica que más bien es un tema de indecisión nada más, porque tú sabes muy bien lo que quieres, pero está cambiando de decisión tan constante que por eso creemos que no sabemos lo que queremos. Entonces, ¿cómo trabajar sobre ese tema? Indiscutiblemente que debemos interiorizar sobre nosotros mismos cuáles son las prioridades en nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad número uno? Por ejemplo, si somos padres, indiscutiblemente la prioridad va a ser conversar con los chicos, enseñarles algo a ellos. Y debemos recordar que el ejemplo no es la mejor manera de enseñarles a los niños. El ejemplo es la única manera de enseñarles a los niños. Tú tienes que hacer las cosas para que ellos las sigan. Suelen preguntarme algunos papás, oiga, ¿cómo hago para que mi hijo lea? Y yo le pongo un ejemplo. Si usted se pone a lavar el auto, ¿se ha dado cuenta que el chico está al lado suyo y él también quiere mojarse las manos y lavar el carro? O si usted se pone a hacer algo en la cocina, de pronto la niña viene y quiere hacer exactamente lo mismo. Ellos imitan todo el comportamiento de los padres.
Entonces, forzosamente, si usted quiere que él se siente a leer, usted tiene que sentarse a leer. Y va a parecer increíble, pero ese hábito comienza a generarse en las dos personas, en ambos. Así que entonces tenemos que guardarnos en nuestra mente que ellos son una fiel copia de lo que nosotros somos. Es increíble, son una fiel copia de lo que hacemos, de lo que hacemos en casa. Y nosotros somos un fiel reflejo de lo que vimos en nuestros padres también, ¿sí? Porque la conducta se va repitiendo. Por supuesto, conforme vamos creciendo, hemos moldeado ciertas actitudes para convertirnos en adultos. Pero ahora que tenemos niños, quienes estamos en esta pantalla, aún tenemos un trabajo largo para poder ayudarles a crecer a ellos. Entonces el ejemplo es la mejor manera que podemos hacer para que ellos sean esos seres de bien que aspiramos que sean. Juan Ramiro, tú hablaste al inicio de tu presentación, nos comentaste algo sobre unos pilares que eran parte de lo que formaba un ser humano. Nos comentaste justamente que la comunicación era uno de esos pilares importantes, pero quisiera que nos cuentes un poquito para nuestros amigos que por primera vez escuchan un tema como este, o que primera vez tienen contacto contigo, pues que nos expliques un poquito qué es esto de los pilares, a qué te refieres con esto de los pilares y en qué consisten y qué papel juega la comunicación como parte de ellos. Correcto. En una investigación que yo llevé a cabo, que estábamos haciéndolo desde el año anterior, comenzamos a buscar a lo largo de toda la emergencia sanitaria que vivimos a raíz del año 2020, cuáles eran los temas de búsqueda principales a nivel de Google. Y las personas en pleno confinamiento, al salir del confinamiento, el año anterior que de alguna manera quisimos volver a la normalidad, comenzaban a buscar ciertos temas que se volvieron repetitivos. Y nosotros tomamos algunos de esos temas y nos dimos cuenta que, número uno, la gente estaba buscando muchísimo comunicación familiar. Número dos, la gente estaba buscando muchísimo temas de espiritualidad. La gente estaba buscando temas de sexualidad. Estaban buscando temas de emprendimiento, de salud y bienestar, de ejercicio físico. Esos 6 pilares en los motores de búsqueda fueron los más buscados en la plataforma Google, principalmente adentro de la emergencia sanitaria. Nos pareció muy interesante porque eso era, en otras palabras, viene siendo un reflejo del clamor de la gente toda vez que estuvimos metidos en la mente, que estábamos en una emergencia sanitaria y que vivimos una pandemia y que vivimos asustados. Debemos reconocer que el año 2020 nos cambió la vida a todos. Y recordarán ustedes los meses que estábamos guardados, que no podíamos salir, que la gente no podía salir ni a la puerta de su casa. Gente entraron en depresión, muchas personas entraron en una desesperación impresionante, se sintieron afectados por el hecho de no poder moverse. Entonces, el Internet se volvió una válvula de escape para poder buscar una razón de ser, un asidero en esa desesperación que tienen las personas. Y encontramos cuáles eran esos pilares del desarrollo humano que estuvieron buscando estas personas. Y de hecho desarrollamos toda una plataforma de capacitación para ir mejorando, encontrando a los mejores facilitadores a nivel mundial para ir desarrollando, entregándoles a las personas esta herramienta. Es decir, charlas que duran 25, 30, 45 minutos en cada uno de estos pilares que la gente estuvo buscando en el Internet. El año 2021, los motores de búsqueda arrojaron resultados diferentes. Uno de los primeros temas de búsqueda fue la moda. La gente comenzó a buscar ropa, comenzó a buscar dónde comprar ropa diferente. Claro, teníamos un closet lleno de ropa que no lo utilizamos casi un año, ¿verdad? Y viajes, más del 61% de búsqueda en Google eran viajes a ciertos destinos. Indiscutiblemente no se pudo ir a mover la gente en un año y medio, lo primero que querían hacer era salir de viaje. Entonces, basados en esos conceptos, nosotros podemos tomar inclusive decisiones para poder armar estos temarios y poder entregar a la colectividad plataformas con seminarios de capacitación que pueden ayudarle a usted a desarrollar estos temas que son tan importantes para la vida del ser humano. Wow, qué importante en realidad conocer
estrictamente que tuviste la gentileza de irte al Google, donde muchas veces quizás obtenemos información que no está verificada, que de pronto no sabemos su origen, y sin embargo esa sensibilidad tuya en buscar cada uno de esos y empatar con lo que fue nuestra necesidad de ese momento y que sigue siendo la necesidad, porque como tú dices, pasamos una época bastante fuerte, la estamos viviendo también y tenemos secuelas porque una cosa es que los motores de búsqueda hayan reflejado unos temas X, pero ¿hasta qué punto posiblemente pudieron resolver o no esa necesidad? Sí, definitivamente la gente buscó esa información y de alguna manera algunos lograron encontrarla y otras personas no. Es por eso que decidimos armar todo este tema para que usted pueda tenerlo en la palma de su mano y decir, a ver, necesito negocios y emprendimiento. Hago clic y ya tengo los mejores facilitadores que me enseñen cómo puedo emprender algo. Yo estoy en casa, soy una mujer sola, criando a mis hijos. Necesitamos darle ese empoderamiento, que sepa cómo iniciar un negocio, cómo arrancar. De pronto eres una persona que está dedicado al trabajo y tu familia, tu esposa, tus hijos están en casa, es en teletrabajo y los chicos en telestudio, y el hecho de salir a trabajar también comienza a lacerar ese tema en familia, cómo mejorar la familia y relaciones. Debemos recordar que adentro de la crisis sanitaria, Chile, por ejemplo, tuvo una segunda crisis sanitaria. Es decir, la violencia intrafamiliar se convirtió en el segundo problema adentro de la pandemia. La gente estaba encerrada en casa y no comenzaron a aguantarse entre ellos. Y Chile comenzó a tener problemas de violencia intrafamiliar terribles durante los meses de abril y mayo del 2020. Entonces, había que entregar algo, había que entregarles a las personas alguna herramienta para que puedan hacer clic y ya ver, ya está todo desarrollado, ya solo tienes que sentarte a ver un video de alguien que te va a explicar, porque si le voy a decir a Latinoamérica, vamos a publicar un libro, oh, eso está bien complicado. La estadística dice que en el Ecuador se lee un libro cada 2 años, entonces es bien complicado, ¿no? Sí, Francia tiene un promedio de lectura de un libro por semana, entonces sí hay diferencias, ¿no es cierto? Entonces, pero a todo el mundo le gusta hacer clic y escuchar, entonces puede estar las personas conduciendo, haciendo deporte, sentado en su escritorio, hace clic y vas a poder ir avanzando, aprendiendo sobre estos temas y principalmente sobre el tema de la comunicación, que es el tema central de esta noche. Juan Ramiro, tengo una pregunta y obviamente me gustaría que en el transcurso de la presentación o al final, por favor, nos dejes saber dónde nuestros televidentes, nuestros amigos pueden acercarse a acceder a esta información que nos estás comentando, porque me parece muy importante. Alguna dirección electrónica. Bueno, eso lo vamos a hacer al final porque me encantaría que realmente la gente, no te olvides de decirnos dónde la gente puede tener acceso a esta información que me parece súper valiosa. Número 2, volviendo al tema de los niños, volviendo al tema de la comunicación asertiva. Obviamente con el contexto que tú estás mostrando, obviamente posiblemente los más afectados son los más pequeños, los que de alguna manera están desarrollando un nivel de conciencia, están aprendiendo maneras de ser, de habilidades sociales. Y obviamente con toda esta situación y estas circunstancias, de alguna manera son, o fueron, o están siendo, de alguna manera un poco más afectados que los adultos. ¿Qué le recomendarías tú a un padre que tiene un niño para empezar a hacer esto si no lo ha hecho? O realmente, ¿qué síntomas o qué cosas debería considerar el padre en su relación con sus hijos para determinar que tiene una mala comunicación con sus hijos, o debería meter mano en eso, debería ponerle foco a esa situación con su familia, o posiblemente felicitarse y decir, lo estoy haciendo bien? Dado lo que Juan Ramiro nos dice, pues creo que yo también sí estoy aplicando eso. ¿Me expliqué con la pregunta? Sí, claro. Bien, fantástico. A ver, primero que nada, este mundo en el que estamos viviendo es un mundo completamente digitalizado. En esta era post-digital en la que nosotros nos encontramos, generalmente los chicos ya están en un tema digital también. Así que a los padres de familia, cuando menos los que conversan conmigo, les comento que hace 15 días, por ejemplo, estuvimos, sí, justo, no, la primera semana de enero, estuvimos con una escuela y con todos los padres de familia conversando de la misma manera. Y uno de los temas principales era
papitos, lo que tienen que hacer es ustedes adaptarse al tema comunicacional de los chicos. A ver, entendamos por qué. Recuerden cómo fue su adolescencia. ¿Cómo fue tu adolescencia, Pablo? ¿Cómo fue su adolescencia, Karina? ¿Cómo fue su adolescencia, Cecilia? La idea era que nosotros nos criamos yendo al colegio, estando en el patio, conversando con nuestros amigos, jugando, pateando pelota, jugando básquetbol. Las tardes yendo al parque, yendo a la biblioteca, jugando con nuestros amigos, saliendo el fin de semana. Los chicos han pasado 2 años guardados en 4 paredes, entonces tenemos que entenderles que ellos están viviendo una realidad distinta. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder hacer eso, pero ellos no, ¿ok? Entonces debemos entenderle. Yo tengo, por ejemplo, mi segundo hijo está en 15 años. Es esa edad bien complicada en donde o te adaptas o se alocan completamente. Entonces, primero que nada, tenemos que descubrir cuál es la manera como él quiere comunicarse contigo. No tenemos de otra. Tenemos que adaptarnos, porque ellos están, en otras palabras, siendo las víctimas circunstanciales de esto que estamos viviendo, que no es culpa de nadie y no es culpa de ellos tampoco. Pero descubramos cuál es la manera con la que ellos quieren comunicarse contigo. ¿Ok? Los chicos quieren chatear con papá. Descubre que a través del chat a veces ellos se abren muchísimo y comienzan a decir, mamá, papá, sabes, te cuento esto, este otro, me gusta una niña en la escuelita, me gusta un chico en la escuelita, me están molestando, me están diciendo, porque a veces nosotros como papás decimos, no, 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 apágame eso y yo quiero conversar frente a frente. ¿Cuál frente a frente? Los muchachos hasta las clases están recibiendo de forma virtual. Salen del Zoom virtual y ya entran al chat con los amigos, salen del chat con los amigos y a veces ya juegan el Play en línea y tienen el amigo en México, el amigo en Rusia y todo lo demás. Y nosotros queremos que para contarnos lo que a él le molesta de la vida, apague y te quede viendo a los ojos. Eso no va a suceder. Entonces nos va a tocar ser resilientes a los padres de familia. Descubra cómo él quiere comunicarse con usted y hágalo, ¿sí? Entonces, número 1. Número 2, vamos a tener que adaptarnos al lenguaje de los jóvenes, al lenguaje de los muchachos, ¿sí? Y tener que aprender ese tipo de cosas, ¿ok? Porque ellos hablan en su coba actual, llamémoslo así, que es más que nada una terminología muy tecnológica, con ciertas abreviaturas tecnológicas que debemos hacer. Entonces, vamos a escuchar a nuestros papás que dicen, oh, yo ni le entiendo qué es lo que escribe este muchacho, que es su hijo, que viene siendo su nieto, ni le entiendo qué es lo que me quiere decir, ¿ya? Ahí obviamente va a haber un choque en la comunicación entre los dos. Y número 3, tenemos que ser el doble de pacientes de lo que hubiéramos sido si no estuviéramos en esta emergencia sanitaria. El doble de pacientes. Solo imaginemos lo siguiente. Cuando usted algún día estuvo enfermo en la clínica y toda la gente le tenía el doble de paciencia a usted, ¿verdad? Porque usted quería tomar algo, le decían, tráigale. Le daba frío, le cubrían las piernas. Necesitaba una almohada, le ponían otra almohada. Le estaban mimando porque estás en un proceso de convalecencia. Bueno, los chicos están en ese proceso de convalecencia en este momento. Necesitamos darles mimarles de esa manera, el doble de lo que estuvieran haciendo. Esa recomendación se la doy por una razón. Este proceso no sabemos cuánto más va a durar. No sabemos. Posiblemente la tecnología con la que nosotros tenemos, esta tecnología, nos ha permitido dar pasos agigantados en este proceso sanitario. Pero recordemos que hace 100 años, en 1918, se desató en el mundo otra pandemia, que fue la fiebre española. Y el mundo se tardó 30 años en salir de esa pandemia. 30 años, porque en 1950, cuando un niño tenía mucha hemorragia nasal, todavía decían, aíslele, parece que es fiebre española. Nosotros recién llevamos 2. Aspiramos que la tecnología, que la ciencia, que las vacunas, que todo este tipo de cosas nos ayuden a salir más rápido, pero recién llevamos 2. Estoy completamente seguro de que nos faltan unos 3 por donde quiera para ser supremamente positivo y proactivo y decir que en unos 5 años hemos logrado vencer este tipo de cosas. Entonces, proyectémonos, sabemos que vamos a tener 3 años aún de mascarillas, aún 3 años de educación virtual, aún 3 años de teletrabajo, 3 años de carnets de vacunación, 3 años en donde tías
no habrá restricción vehicular, días habrá restricciones vehiculares, aún nos falta eso, entonces proyectemos eso más hacia adelante. Nos está haciendo falta un poco la planificación a los padres de familia, y por eso los choques con los chicos. No estamos previendo hacia el futuro qué es lo que va a suceder. Me gustó mucho lo que estás diciendo y quisiera que me ayudes a acomodar posiblemente la pregunta que te quiero hacer. Me encantó la parte que tú dijiste que nosotros como padres nos toca adecuarnos al mundo de la tecnología. Pero si recorremos unos 2 añitos atrás, hagamos memoria, cuando estaba en el boom de los emoticons, hablábamos de que la juventud ya no ríe, de que la juventud ya no llora, ya no expresa, ya no nada, porque utiliza estos emoticons. En la actualidad en la que estamos, si los padres procuramos ponernos al mismo ritmo de nuestros hijos, ¿cómo podríamos de pronto hablar de una transición, si es que cabe la pregunta? Que ni bien estaban los chicos en los emoticons y reprimiendo sus emociones, y ahora, boom, ya venimos a unos términos y a una tecnología que forzosamente tenemos que utilizarle, porque es nuestra forma de comunicarnos y de acercarnos hacia el otro. ¿Sí? Entonces, no sé si de pronto por ahí un poquito nos pudieses explicar o ampliar un poco este tema. Claro que sí. La tecnología nos está permitiendo lograr hacer lo que tú dices. Miren, no necesariamente podemos escribir un mensaje de texto. Hoy en día, para las personas que no son ávidas a escribir, no logran ver bien de pronto por las letras muy pequeñas, o no tienen esa velocidad para poder escribir como lo hacen los jóvenes, bueno, existe la manera de poder enviar mensajes de audio, ¿sí? Y eso permite que escuchemos la voz de la otra persona. Y se están proliferando como no tienen idea el tema de los mensajes de audio. Usted quiere comunicarse con su joven, hágalo. No hay ningún problema, pero de pronto usted puede incentivar ese tipo de cosas. ¿Ya? Hijo, te mando este mensaje de audio porque no puedo escribir. Estoy conduciendo o estoy en la oficina, pero quiero decirte que te quiero mucho y te amo. Cuéntame, ¿qué necesitas? Posiblemente él siga escribiendo, pero ya escuchó tu voz, ya pudo oírte, ya pudo escuchar esas inflexiones de voz. ¿Estamos claros? No debemos encasillarnos para no volvernos fríos completamente. Y si puede dar un salto más adelante, mucho mejor. Hijo mío, te hago una videollamada. ¿Qué te parece si conversamos? Pero ¿qué pasa si su hijo está en su dormitorio y usted está en el suyo y le va a hacer una videollamada? Pues hágala. ¿Cuál es el problema? Hay una película muy interesante que se llama Son como niños, de Adam Sandler, no sé si lo han visto, ¿ya? Esta película, ellos están en un campamento y en un momento dado hacen con los vasos y los hilos toda una conexión telefónica con todos los dormitorios de esa casa y la pasan de maravilla. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está haciendo falta, comunicarnos en el idioma de ellos. Queremos que de pronto los niños crezcan, que hablen como si fueran adultos, que ya crezcan y que, a ver, cuéntame las cosas, ¿qué es lo que necesitas? Y lastimosamente los chicos no lo van a hacer en este momento. Y eso que estamos hablando de chicos, imagínense con los niños más pequeños, todavía, ¿ok? Entonces, una de las cosas que no debemos hacer es cerrarnos completamente a que ellos no aprendan esto. He escuchado a algunos padres de familia que dicen, no, yo mi hijo desde chiquitito no quiero que entre a la parte tecnológica ni nada por el estilo. Pero hay que reconocer que vamos a truncar un poco también el crecimiento de ellos. Es un proceso paulatino. Ya no podemos decir que ahora un niño de 7, 8 años no tenga conocimientos de lo que es toda esta parte tecnológica. Ya no lo podemos hacer, es algo que no podemos frenar. Los excesos son los malos. Ahí sí está en exceso. Hay gente que realmente compra un dispositivo solo para el niño, ¿ya? Solo para él, y le dejaron a él y ahí se crió con la tablet y están viendo videos 7, 8 horas al día. Entonces, todos los excesos son malos. Pero es indiscutible que si aprenden por ese lado a comunicarse, es increíble. Mi última hija, ella tiene 4 años. Muy bien, un día yo me quedé sorprendido porque nos dio todo el funcionamiento del diafragma. Comenzó a explicarnos por qué tiene hipo. Y yo dije, bueno, como la mamá es profesional en la salud, entonces yo dije, por ahí debe haber venido el tema, ¿no? Y me dijo, no, yo nunca le enseñé. Entonces le pregunté, ¿de dónde aprendiste eso? Me dice, de uno de los videos, voy a utilizar un nombre porque no me acuerdo, uno de los videos de Camila.
que es esos dibujos animados que aparecen. Entonces, ya la niña nos dio una lección de cómo funciona el diafragma y por qué salta hacia arriba y por qué se produce el hipo. Entonces, yo le agradezco de alguna manera el haber tenido el acceso a esta tecnología, porque a los 4 años ya maneja esa información. Nosotros a los 4 años no teníamos acceso todavía a nada de esto. Así es. Yo estoy, como digo, me encanta este tema, pero también me entra una inquietud. Nos compartiste, Juan Ramiro, que la única forma de poder influenciar, apoyar, comunicarnos con nuestros hijos es a través del ejemplo. Pero claro, eso fue en el pasado, es decir, porque antes no había esta tecnología. ¿Y qué es lo que, y por qué pregunto esto? Si es que hay niños y adolescentes que están 7, 8 horas o tal vez más en una pantalla viendo influencers o personas, ellos están aprendiendo el idioma de esas personas que posiblemente incluso sean ajenas a nuestra realidad. Es decir, si es que yo estoy en el Ecuador y mi hijo está viendo a un influencer en México, incluso tiene otro idioma. Entonces, de alguna manera, la inquietud que me entra como mamá es decir, ¿en dónde está el límite? Porque entiendo lo que nos dices, creo que todos estamos adaptándonos a esta realidad. Para ellos ha sido muy rápido porque es lo único que conocen. Entonces, ¿cómo puedo yo como mamá tener eso, ¿no? O sea, como tener cierto, ni siquiera control, sino saber hasta dónde permito ciertas cosas con respecto a las redes o esto de influencers o videos, porque ahí está colgado todo, no hay un filtro. Y como tú dices, tú tienes una hija de 4 años, posiblemente muchas personas se identifican contigo y dicen como, ¿qué estará viendo mi hija? Y no me puedo sentar a ver, mientras yo teletrabajé o veo a mi hija, no puedo estar viendo qué está viendo todo el día. Entonces, coméntanos un poquito cuál sería tu recomendación a los padres para obviamente poder tener esa tranquilidad de, ok, no todo es malo, hay cosas que van a pasar, sin embargo, ¿hasta dónde le enseño la comunicación? Porque hay de todo ahí, ¿no? Completamente. Bien, ni modo. Tenemos nosotros que ser el primer filtro al principio, de entrada. O sea, sí, voy a tener que estar viendo, escuchando, separándome del computador para poder chequear qué es lo que está viendo. Cambiar en ese momento, tenemos que acercarnos y preguntar, ¿qué estás viendo? No son estos videos y de pronto el YouTube salta de un video y se mete otro y se te incluye otro. Y tenemos que ser ese filtro en primer lugar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conciencia y aún todavía no miden el peligro de muchos elementos. Pero conforme los chicos son más grandes, ya tenemos que empezar a ir apostándole a su criterio, a su sentido común y obviamente también a la crianza que nosotros les dimos. Tenemos que explicarles claramente qué es y qué no es, qué sí puedes y qué no puedes. Y la segunda, qué es tan práctico aquí en nuestro país de lo que estás aprendiendo. ¿Sí? Como dices hace un momento, el chico puede estar aprendiendo de un influencer mexicano y ya está utilizando la palabra güey a cada instante. Entonces, ¿qué tan práctico puede resultar el momento en el que estés acá? ¿Qué tan bien se le ve a una persona haciendo las cosas solo porque un influencer lo hizo? Mi hijo me preguntaba el día domingo pasado y me decía, pa, si yo me quiero hacer un piercing, ¿tú me dejarías? Entonces yo le dije, primero que nada, es a ti el que te van a perforar, es a ti el que te va a doler, o sea, es a ti el que te van a huequear, ¿ya? Ah, me dice, porque yo le pregunté a mi mamá y ella puso el grito en el cielo. Le dije, sí, yo sé, o sea, yo sé cómo es ella, completamente. Pero tienes que entender que te vas a poner ese piercing, ¿crees tú que te vas a poner ese piercing porque a ti te gustó o porque viste que a alguien más le gustó? Esa es la parte que a mí me interesa saber. ¿Porque a ti te gustó o porque le viste que al otro le gustó y tú lo quieres hacer? Porque si tú te quieres poner porque al otro le gustó, entonces ahí yo no te dejo poner. Porque literalmente hablando no eres tú, estás copiando a otra persona. Y ahí van a aparecer los tatuajes, ya van a aparecer el piercing, ya van a aparecer la pinta, en otras palabras, la ropa que se van a ubicar. Y ese no eres tú. Entonces, eh, obviamente, lo que íbamos conversando decía, sí, bueno, tienes toda la razón. Veo que el otro se pone, y claro, los jóvenes somos así, ¿verdad?
ventajosamente, llamémoslo así, en nuestra época, yo creo que ustedes tres son completamente mucho más jóvenes que yo, pero en nuestra época, lo máximo que tú podías hacer era copiarle la vestimenta a un cantante. Sí, no teníamos acceso el acceso que tienen ahora los chicos a tatuarse, el acceso que tienen ahora los chicos a perforarse orejas, lengua, nariz, ni nada por el estilo. Era mucho más difícil, no existía. Lo máximo que tú hacías era copiar algo de algún artista famoso y todo lo demás. Sin embargo, si te das cuenta, no eras tú. Eras una persona copiando el estilo de otra. Afortunadamente vamos creciendo y vamos cambiando esos conceptos, vamos cambiando ese tipo de mecanismos. ¿Cómo hacerlo? Definitivamente que el filtro es usted, padre de familia, el filtro es usted. Y si no tiene tiempo para hacer ese filtro, existen filtros tecnológicos que le permiten medir exactamente los tiempos, permitir acceso a ciertas páginas, a otras páginas ya no. Existen todos esos filtros. Hoy la tecnología lo puede hacer todo. Entonces, usted sabe que sus hijas van a quedarse solos en casa. Bien, la persona que le instaló el internet, él es el que sabe cómo ponerle filtros para que no ingrese a esto, no ingrese a esto, no ingrese a esto y no ingrese a esto. Es así de sencillo. Yo soy profesor universitario, doy clases en una universidad. En la universidad, usted no puede entrar, por ejemplo, a la plataforma de Facebook. O sea, por más que le hagas clic, 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 no puedes entrar. ¿Sí? Tienes que entrar, si tienes tus propios datos, entrarás desde tu celular, pero los computadores de la universidad no te permiten ingresar. No puedes entrar a Instagram, no puedes ingresar a un montón de plataformas. ¿Por qué? Porque puedes ingresar solo a lo que la plataforma te permite. Así que la tecnología te permite hacer un montón de cosas, pero el principal filtro es usted. Y otra de las cosas, seamos siempre esa parte de confianza, ¿sí? Gánese esa confianza a los muchachos. Yo sé que no podemos los padres ser amigos de nuestros hijos. No podemos serlo porque un amigo no pone reglas, ¿ya? Entonces los papás ponemos reglas, imponemos reglas y castigamos, entonces no podríamos llegar a ser amigos. Pero sí sería bueno que no le tenga miedo, que más bien le cuente las cosas. Es más, existe una frase muy interesante que es, mira, hasta para poder defenderte, cuéntame la verdad. ¿Qué pasó? Y yo tengo una frase personal, ¿sí? Yo suelo decirles, cuando tú creas, cuando sientas en tu mente, cuando sientas en tu corazón, esto no tengo que contarle a mi papá, ese ratito cuéntame. Porque ese momentito, cuando, sí, ¿verdad? A todos nos pasó alguna vez en la mente, ¿no? No, eso no le voy a contar a mi papá, todo le cuento menos eso. Esa partecita sí cuéntame, porque es en ese momento en donde yo te puedo ayudar, ese momento yo te puedo guiar, ¿sí? Wow, importantísima toda la información que tú nos estás dando en este momento, pero quiero pedirles a todos y especialmente a ti, Juan Ramiro, que me permitas leer los mensajes que están poniendo en este momento las personas que nos están escuchando. Nuestra querida amiga Andrea Estefanía Cobo Vargas nos dice, es tan necesario saber comunicarnos con ellos y recordar que nuestro tiempo fue muy diferente al de ellos. Y tenemos otro comentario de Keila que nos dice, en la actualidad es importante mantener comunicación continua con los pequeños del hogar. Eso ayuda a fortalecer los lazos familiares y fomentar el vínculo de la confianza dentro del núcleo familiar. Son los mensajes que nos están, sí, muy de acuerdo. Tal vez algún aporte que podemos decirles a nuestras amigas que están comentándote en este momento en el Face. Bueno, definitivamente que ese tipo de comunicación que ellas están teniendo a través de este medio hacia este programa en este día ya es un ejemplo completo de cómo estamos mejorando el proceso de comunicación. El solo hecho de que la gente se interese en un tema tan importante ya nos da una gran esperanza de que las personas están buscando mejorar ese proceso de comunicación. Bueno, de esta manera estamos cerrando nuestro primer bloque. Esperamos, como siempre, que usted haya estado con su libretita, con su esfero y tomando nota de cada uno de estos consejos y aportaciones que nos está dando nuestro invitado. Queremos cerrar, queremos agradecer por este segmento, pero usted no se mueva. Recuerden, nosotros somos #enfamilia por Ayu Comunicaciones. Regresamos. Entre tanto, usted va a dar like, a compartir, denle la campanita, comente que vamos a tener nuestro experto para que pueda solucionar su duda. Regresamos.
nosotros. Para quienes recién se conectan, muchísimas gracias porque está pendiente de hashtag en familia y llega el preciso momento preciso. ¿Sabe por qué? Porque estamos arrancando nuestro segmento en armonía. Qué mejor que tener armonía en nuestra familia y qué mejor que esa armonía venga en contacto con nuestros hijos y con este tema tan precioso, la comunicación asertiva con los niños. Así es que vamos a arrancar este segmento y quisiera que me permitan hacer la primera pregunta. ¿Cómo se le enseña a un niño a ser asertivo, mi estimado Juan Ramiro? Bueno, muy interesante. Para ser asertivos necesitamos hacer algunas actividades con ellos. Por ejemplo, usted quiere que el niño aprenda a vestirse solo, ¿ya? Pero si usted le abre su closet y le dice, vístete como quieras, bueno, él va a salir vestido como quiere, definitivamente, y no va a cuadrar nada con nada. Muy interesante, si usted toma 3 mudadas de ropa, tres mudadas completas, y pone sobre su cama, y le dice, escoge una de esas 3 y te cambias de ropa. Muy bien, con eso estoy haciendo 2 cosas. Estoy incentivando a que él se vista solo y número 2, estoy incentivándole a que él pueda tomar decisiones. Pero él tomó la decisión, él sabe que se vistió como él quiso, pero enmarcado en los 3 conceptos que usted ya le dio. ¿Sí se da cuenta? Entonces logramos hacer que él se vuelva asertivo adentro del marco que usted le está enseñando. En el proceso de comunicación, nuevamente, nosotros somos el ejemplo completamente de ellos. Un padre de familia que utiliza mal el lenguaje, indiscutiblemente que su hijo va a copiar ese lenguaje erróneo. Ajá. Un padre de familia que no sabe controlar su ira, los chicos van a ser chicos que no saben controlarla. Esto es un tema de ida y vuelta, son un espejo reflexivo nada más. Entonces, solo voltea a ver cómo es su hijo y dése cuenta de lo que usted ha estado haciendo todos los últimos 4, 5, 6, 7, 8 años, la edad que tenga, dése cuenta quién es él. Ah, es que mi hijo es demasiado tímido, no se abre, no quiere hablar con los demás. Bien, algo hizo usted que por eso es tímido, no quiere hablar, no quiere expresarse. Es normal que los muchachos a cierta edad también no les guste expresarse con las demás personas, pero es normal que una persona se sienta en confianza y pueda comunicarse con usted. Estos jóvenes los niños puedan comunicarse con usted. ¿De qué dependió? Del ejercicio que usted le haga. Por ejemplo, si usted es una familia que tiene por costumbre orar antes de servirse los alimentos, invítele a que él también ore. Haga una pequeña oración. Al principio, dele las pautas, aunque sea la misma oración repetitiva siempre, pero dele las pautas. Ya va a empezar a perder el miedo a hablar ante los demás. Otra de las cosas, cuando llegue a casa, usted comience a contarle todo lo que pasó en su día. A manera de una narrativa, o sea, ni sabes, estuve en tal sitio y me hicieron una videollamada y estuve con 3 grandes amigos y esa videollamada va a salir en una emisora de radio y lo vamos a escuchar y me vas a poder ver. Entonces él va a darse cuenta lo bonito que es contar a los demás. Y ahora sí, cuéntame, ¿qué tal tu día? ¿Qué hiciste? Usted sabe de memoria que no se movió de la casa, pero sí le va a decir, ¿sabes qué? Asistí a clases, ya presenté el trabajo, pero ayudé también a arreglar mi dormitorio. Y te acuerdas que tenía ese problema que estaba alguna cosa debajo de la cama, y ahora lo logré hacer. Entonces le va a contar a usted la narración de su día a día. Hay un curso que estamos dictando y que yo personalmente estoy dirigiendo que es de oratoria para niños. Y nos encanta muchísimo, lo hemos dictado en Quito y en Ambato también. Nos gusta muchísimo porque los papás vienen y nos dejan a los chicos, ¿no? Dicen, por favor, hágale hablar, porque no quiere hablar, quiere estar totalmente cerrado, no habla nada. Nos dejan a los chicos y se van. Regresan al mediodía a verle a los papás. Y hay papás, la última vez inclusive, me hubiera gustado filmar el rostro de los papás, porque con 3 simples ejercicios que logramos hacer en la mañana, llegan los papás y le ven a su hijo declamando, hablando, moviendo los brazos, utilizando el micrófono. Los papás regresan y se quedan boquiabiertos y dicen, ¿y cómo lo clonaron? Porque es callado,
totalmente, a veces ya ni le conozco el tono de voz, porque vive enojado y solamente no habla para nada. Solamente hicimos algunos ejercicios, les enseñamos a presentarse unos con otros, luego a que Pablo le presente a Karina, Karina le presente a Pablo, luego narramos una historia, yo narro una historia y les pido que me hagan un resumen, y luego al final les doy un resumen y cada uno comienza a leer, y al final tiene que irme diciendo qué es lo que entendió. Y en eso ya han pasado 4 o 5 horas en la mañana, y los chicos se dan cuenta que el poder de la palabra en uso de ellos les da comodidad, les hace sacar eso que tienen adentro. Entonces incentive a que sus chicos, por pequeños que sean, hagan este ejercicio, logren comunicarse, logren tener esa comunicación libre con cada uno de ustedes. El problema era en nuestro tiempo. Recordarán, padres, abuelos, ¿qué era lo que decían? No se mete en la conversación de los mayores. No, no hables. Estamos hablando nosotros. Ya te voy a dar la palabra. Entonces, imagínense con esa coartación de palabra con la que nosotros fuimos criados. Más sin embargo, de alguna manera, esta sociedad, los que están en nuestra edad y un poquito más abajo, hemos logrado sortear el tema y salir un poco más adelante. Así que esa es la manera como la que podemos nosotros enseñarle a un niño a ser asertivo. Ya pasó la Navidad, usted pudo haber hecho un ejercicio, hágale escribir la carta a Santa, pero que la lea la noche de la cena. Entonces ya se va a acostumbrar a hablar y que otras personas le escuchen. Gracias, perdón, y quiero hacerle una pregunta a Juan Ramiro porque me encanta justamente lo que nos acabas de decir, y es, ok, hay ciertas actividades que podemos hacer de acuerdo a la edad de cada chico, de cada niño, ¿cierto? Y aquí viene una pregunta, y es que como están en clases virtuales, yo he visto que los chicos incluso se desempeñan de una mejor manera que ciertos profes, por la edad del profe inclusive. Entonces aquí viene la pregunta y es, ¿hasta qué punto esa comunicación asertiva de parte del profesor está siendo asertiva, número uno? Y en el caso de los padres, claro, nosotros aprendimos de los nuestros, pero esta es otra completamente realidad. ¿Qué preguntas me puedo hacer yo para saber si es que en realidad estoy llegando a mis hijos? ¿Cómo puedo saber si es que en realidad estoy siendo asertivo? Bueno, indiscutiblemente que es el resultado. Es el resultado. O sea, si se da cuenta que su hija o su hijo no está haciendo las cosas, obviamente no llegamos. Indiscutiblemente que no nos hemos comunicado. Es el resultado de la vida diaria con la que ustedes tienen en ese momento. El querer que un niño entienda por su lado las cosas, a pesar de que no me sé expresar completamente bien, es completamente erróneo. Entonces, es el resultado de la vida que tienen en este momento, el saber si he sido o no he sido asertivo con este joven o con este niño o con este adolescente, ¿ya? Los papás dicen, es que no me hace caso, es que está rebelde, es que simplemente responde mal, le pido que haga alguna cosa y siempre se enfurece. Ese resultado es el que algo no estamos haciendo bien, ¿sí? Bueno, existe, por ejemplo, un axioma, ¿no? Un axioma que se aplicaba, no sé qué tan factible podría ser en estos tiempos, pero decían que si tu hijo aún no hace maletas y se quiere ir de la casa, es porque algo no estás haciendo bien, ¿ya? O sea, cuando agarramos 4 trapos y nos queremos ir de la casa, es porque estamos haciendo algo bien, ¿ya? Porque el papá, claro, imagínate tu hijo que dice, no, yo vivo feliz, mis papás me dejan hacer lo que me da la gana y aquí yo no me muevo. Entonces, es obvio, eres un papá demasiado permisivo, ¿ya? Pero si el muchacho ya por 1 o 2 veces ya quiere irse de la casa, ya quiere botarte, entonces algo estás haciendo bien. Correcto, quiere decir que estás poniendo las reglas, quiere decir que, obviamente, ¿sí? A veces, ¿qué es lo que dicen ellos? Me voy a vivir donde mis abuelitos, me voy a vivir en cualquier otro lado, menos aquí en esta casa.
Entonces implica que estamos poniendo las reglas correctamente y estamos para eso. Entonces yo creo que el medidor completo es el resultado exactamente. Si ya tienes un hijo o una hija que está haciendo lo que tú crees que es correcto, entonces estoy siendo asertivo completamente. Sí, sí lo logré, sí llegué. Pero el problema es que a veces nos frustramos y le echamos la culpa. Ah, es que está en esa edad, es que está muy chiquito, es que no entiende razones. Y no es que no entienda razones, es usted el que está jalado las escuadras, es usted el que no está comunicándose correctamente con él. Sí, es usted la persona que no está realmente llegando hacia los chicos. Recientemente hicimos una reunión para que por último los chicos salgan un poco de ese tema y decidimos reunirnos con unos padres de familia y que los muchachos se vean por primera vez, porque no se conocían. Se vean por primera vez. Hasta yo me sorprendí cómo han sido los niños en la vida real, porque solo les veía así como ustedes en la pantalla, ¿ya? Entonces, esa era la idea. Y el momento en el que se encontraron fue un choque tremendísimo, porque ellos también no se esperaron, y al toparse, y al palparse, estuvieron conversando por la pantalla más de un año lectivo y medio, y en diciembre que hicimos un almuercito entre padres de familia, por primera vez se encontraron. Y claro, 3 niños, 2 niñas y un varón, y obvio, el varón salió de la jugada. Las niñas comenzaron a jugar solo con ellas y le comenzaron a aislar, y él no se adaptó. Él no se adaptó y comenzó a alzarle la mano a las niñas. ¿Ya? Entonces la mamá, por más que estaba ahí, le decía, por favor, este otro, no hay que empujarles, no hay que hacer todo eso. Él se sentía frustrado. Entonces ahí tenemos una señora que no ha logrado todavía llegar hacia el niño. Entonces, también tenemos que permitirles que ellos libren sus propias batallas, ¿no es cierto? Que ellos aprendan a defenderse por sí mismos. No vamos a estar ahí toda la vida para defenderles. Hay muchos papás que de pronto los niños están peleándose entre ellos y el uno le levantó la mano y ¿qué es lo que dice? No, nos vamos de aquí simplemente porque no te sabes comportar y nos fuimos. El niño se va llorando, pero yo hago el análisis. El que se enojó fue usted, papá. Porque le juro que en 15 minutos los niños otra vez estaban jugando entre ellos. Los niños simplemente se olvidan y siguen jugando. El que no ha logrado superar el tema es usted, papá. Y hay papás que no les dejan librar sus propias batallas a los niños, ¿sí? Entonces, usted está en una reunión con sus amigos y los niños están jugando y los niños tienen un problema y los niños tienen una discusión, pues llega un momento dado en el que usted llega, ve que no se estén agrediendo o no matando entre ellos, pero sí déjeles que eso siga, que continúe, que aprendan a defenderse de alguna manera. No va a estar usted ahí siempre. Y sí conozco algunas personas que de niños, sus papás hacían eso, y hoy de adultos, son personas que no pueden defenderse en la vida, que están siempre renunciando de un trabajo, de otro trabajo, de otro trabajo. ¿Por qué? Porque la vida no calza como yo quiero que calce, entonces me voy. Y eso era lo que pasaba cuando eran niños. Esa es otra manera de volverles asertivos a los chicos. Wow, me parece súper, súper poderoso lo que estamos escuchando, Juan Ramiro, y te agradezco mucho. Entonces, si bien es cierto, la comunicación asertiva es una herramienta poderosa, hay que saberla manejar. Basado en la empatía, por lo que estoy escuchando, hay que ser empático y aprender a desarrollar la empatía. Pero si las cosas no están yendo bien con mis hijos y algo no está pasando bien, el primer feedback tiene que ser para mí mismo y hacer un trabajo de autoobservación para saber dónde está. Ahora, la pregunta es, ¿el caso está perdido si es que se fueron de con todos los chicos? ¿O hay vuelta atrás? Hay cómo reprogramarme y volver a tener control de la relación con mis hijos y poder generar un ambiente armónico, dado el segmento? O sea, ¿se puede volver a la armonía en el hogar? No todo está perdido. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué recomiendas tú en este caso? Si es que... Completamente, completamente. Vamos a suponer que realmente usted no solo que ha tenido una mala comunicación con su hijo, que a lo mejor se equivocó, no hay ningún problema porque somos seres humanos, quizás pensemos que no haya tenido ninguna comunicación con su hijo. Por obvias circunstancias suele suceder. Siempre hay una manera de arreglar este problema. ¿Cómo? Número uno, usted tiene que ser usted mismo siempre. Lo peor que puede hacer un papá es adoptar posiciones, adoptar posturas.
Usted tiene que ser usted mismo para que le vea completamente transparente su hijo. Que sepa, sí, perdóname, me equivoqué, pero me encantaría empezar de nuevo y conversar contigo. Sí, mira, la verdad es que yo te aconsejé eso y no estuvo bien, lo reconozco, pero este es el consejo que te quiero dar. Sí, en la relación familiar, el borrón y cuenta nueva se puede hacer un montón de veces. Sí lo podemos hacer internamente. Existen otras situaciones en las que no, te equivocaste en tu trabajo y te despidieron, ya no hay manera de arreglarlo, ¿verdad? Ahí sí, ya no podemos hacer nada, te equivocaste y hasta luego. Pero en la relación familiar se puede empezar y se puede arreglar una y otra vez. Y nuevamente, el medidor es el comportamiento del chico. Y es súper agradable cuando usted como papá se da cuenta que ha calado tanto en la conciencia de los muchachos que comienzan a hablar de una manera distinta, a comportarse de una manera racional, a vestirse de una manera sobria. Entonces comenzaron a llegar sus palabras, sin necesidad de obligarle, porque nosotros, ahí viene otro de los errores, muchos padres de familia utilizan la autoridad para poder hacer las cosas. Y yo soy tu madre y simplemente te ordeno, punto. Entonces, lo que tenemos que utilizar es el contenido, explicar las razones por las cuales tienes que hacer esto, ¿ok? Porque ahí lo que estamos haciendo es dando una orden. Y la verdad es que mandar es fácil, pero persuadir es mucho más difícil. Necesitamos una capacidad intelectual bien alta para lograr persuadir a nuestros chicos, por pequeña que tenga la edad que tenga. Les vendemos la idea de qué es lo que tienen que hacer y por qué lo tienen que hacer, ¿sí? Entonces, pues sí, tenemos que trabajar mucho, como bien dice Pablo, en nosotros mismos, hacer un mea culpa y analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué hemos hecho y por qué es este resultado? Interesante, súper, súper interesante todo lo que nos dices. Y esto me arroja a otra pregunta. Y quisiera asimismo que nos ayudes a conjugar porque si bien es cierto, sabemos que estamos en teleestudio, en teletrabajo, y según las expectativas vamos a ir de largo bajo esta mecánica, desde siempre hemos hablado que tanto padres como maestros tienen una responsabilidad compartida en el aprendizaje. Pero ahora que tenemos un aprendizaje telemático, ¿cómo viene la asertividad? Quisiera que por favor nos pudieses aclarar un poquito más y si de pronto nos puedes dar algunos consejos, algunas guías, algunos aprenderes, sería súper importante porque en realidad manejar el teletrabajo, el teleestudio a las personas que no somos nativos en la tecnología, como que está súper fuerte. Entonces, sí quisiera que aquí nos vayas diciendo cómo viene o cómo manejamos esa responsabilidad compartida en el aprendizaje. Bueno, es justo una responsabilidad compartida. A ver, yo soy profesor y yo también estoy en teletrabajo. También doy clases. La diferencia es que los míos son universitarios, entonces ya están un poquito más grandes. Pero esa responsabilidad se convierte en una corresponsabilidad entre padres y profesores toda vez que nosotros estamos tratando de medir cuál es el comportamiento de los chicos. Número uno, los principios, los valores y todo ese tipo de cosas es responsabilidad completa del hogar. No podemos nosotros otorgarle al colegio la responsabilidad de que, no, es que me tiene que enseñar este tipo de cosas. Las cosas se enseñan en la casa. El colegio, la escuela, le va a enseñar desde más chiquititos a pintar, a trozar papel, les va a enseñar aritmética, más adelante geometría, geografía, y en la universidad les enseñamos otras cosas. Ese tipo de principios y valores usted tiene que enseñarlos desde casa, en primera instancia. Entonces, los chicos, al momento de saludar, de empezar el Zoom, de ser respetuosos, de no rayar la pantalla, de presentar un trabajo, de decirle al profesor por el nombre, de no tutearle de entrada y todo lo demás, le estamos volviendo asertivo a él frente al profesor. Ese es el trabajo suyo. Entonces ahí hicimos un buen trabajo. Y vamos a escuchar, pues, profesores que dicen, señora, le felicito, pues su hijo es uno de los más respetuosos, qué chévere que es trabajar con él, es una persona que trabaja, que presenta los deberes muy, muy puntualmente, muy responsablemente, etcétera. Y a su vez, el profesor se vuelve asertivo con usted cuando usted se da cuenta que él aprendió,
tuvo una responsabilidad y encima de eso está avanzando en sus estudios, ¿verdad? Ahí está la responsabilidad, la corresponsabilidad. Usted le enseña a él a ser un buen estudiante y ese buen estudiante recibe los conocimientos y se va a volver un buen profesional por parte de los profesores. Pero resulta que muchas de las veces ese primer paso no hay, no existe. Yo como profesor universitario me he dado cuenta que los chicos llegan con muchísima escasez de valores a la universidad, de hecho, como tal. ¿Ya? En la universidad aún todavía tienen comportamientos de muchachos, adolescentes y irresponsables todavía. ¿De dónde partió ese tema? ¿De dónde sale? Y yo les digo, jóvenes, mis estudiantes están en octavo, en noveno y en 10º semestre. Están por graduarse. Es decir, son chicos que están entre los 22, 23 y a veces algunos 24, hasta 24 años he tenido de edades. Y es como conversar con jovencitos de 15, de 16. ¿Quién es el que está cometiendo un error? Los padres. ¿Sí? No me cabe en la cabeza de otro lado. No me cabe en la cabeza que están metidos en sus casas, igual haciendo teletrabajo. Siguen siendo solteros. En otras palabras, todavía siguen siendo hijos de familia. Entonces, ¿quién está teniendo esa falta de asertividad? Entonces, son chicos que desde la adolescencia no respetaron a sus papás, les dicen algo y responden. Entonces, sí necesitamos que usted ponga las reglas, y las reglas tienen que ser claras, tienen que ser estrictas. No digo que tiene que ser un tirano, ¿no? Pero tienen que tener reglas, tienen que ser estrictos, tienen que respetar para obviamente ser respetados ellos completamente. Entonces, ahí está esa corresponsabilidad entre padres y profesores. Bueno, importantísimo todo lo que nos has dicho en este segmento y vamos a recalcar, queremos poner así con una franjita roja, recuerde lo que nos dice nuestro invitado en esta noche. Usted como padre no puede ser el amigo porque el amigo es aquel que no pone reglas. Sin embargo, usted como padre debe poner las reglas. ¿Para qué? Para que ya con el tiempo tenga usted un hijo excelente, entregue a la sociedad también un excelente ser humano, profesional, que sea asertivo, que sea resiliente, que sea empático. ¿Quién hace eso? Todas las reglas que usted pone como papito. De esta manera estamos cerrando este bloque. Usted no se desprenda, somos hashtag en familia y le invitamos a que dé like, a que comparta y que comente. Regresamos. Hashtag completita. Queremos reiterar nuestro agradecimiento por recibirnos en este miércoles de la tarde, por estar con nosotros, por habernos acompañado y a quienes se suman, pues bueno, usted va a tener la oportunidad de vernos posterior ya en el programa, en lo que ya nos queda en el canal grabado, pero póngase al día y está dado la más cordial bienvenida a este segmento. Hashtag en platita, te cuento, mi querido Juan Ramiro, es un segmento súper fabuloso porque en realidad nosotros vamos a guiarles en este tema financiero, en un tema que en realidad hemos hablado muchas veces que deberían habernos enseñado en la escuela para poder también guiar. Pero bueno, ya que no aprendimos en la escuela, que la vida nos sigue enseñando y qué mejor con un experto como tú. Así es que, mi querida Karina, por favor, empecemos con la primera pregunta para nuestro invitado. Gracias, gracias. Juan Ramiro, yo quiero hacerte una consulta. Yo justamente en una de las redes sociales leía el día de hoy que decía que la mejor inversión es hacerlo en uno mismo para aprender a comunicarnos. Y creo que me llegó a mí porque en realidad yo crecí pensando que no sabía hacerlo, que no podía hacerlo, tal vez por timidez. Cuéntame un poquito qué tan importante es el día de hoy aprender a comunicarnos asertivamente, no solamente con nuestros hijos, sino darles las herramientas a ellos para que aprendan a hacerlo. Bueno, pues la asertividad lo que hace es acortar las palabras. Una persona, mientras más capacidad tiene, va a utilizar menos palabras para expresarse.
¿sí? Mientras menos capacidad tiene, vamos a usar más palabras para expresarnos. Entonces, la asertividad va a lograr hacer que ahorremos espacio, tiempo, y eso nos va a permitir también lograr tener estos temas financieros. Una persona que quieres que aprenda los temas financieros es indiscutiblemente alguien que ha sido bien educado desde el punto de vista de comunicación asertiva. Los mejores financistas son personas con buena comunicación asertiva. Y vamos a ver a los grandes empresarios a nivel mundial que brindan consejos sobre el desarrollo de negocios a nivel mundial. Por ejemplo, Robert Kiyosaki es uno de ellos. La comunicación asertiva es su denominador común. Él necesita, él te dice, por ejemplo, uno de los ejercicios que hace es, te tengo que enseñar cómo venderle tu idea de negocio a un emprendedor en 20 segundos. Y le llaman la técnica del ascensor. ¿Ok? Supongamos que tú estás con Donald Trump o con Robert Kiyosaki en un ascensor y tienes que llegar al piso número 30 y tienes 20 segundos para tenerle en el ascensor. ¿Cómo le vendes la idea en 20 segundos de que él sea tu financiero? De que tienes una súper idea y que te dé por lo menos una cita. ¿Nos damos cuenta de la importancia de la asertividad? Conversaba con un grupo de empresarios el día de ayer para la creación de contenido digital en sus redes sociales y uno de los temas también es la asertividad desde el punto de vista digital. Les decía, por ejemplo, que al crear un video y este video soltarlo en las redes sociales, por ejemplo, el nombre del video tiene que ser súper llamativo, pero por sobre todas las cosas, los 8 primeros segundos del video tiene que captar tu atención. Los 8 primeros segundos, ¿ok? Y encima de eso, hoy en día, nada puede durar más allá de un minuto y medio aproximadamente. Si nos damos cuenta, TikTok ya te da 3 minutos para lograr hacer un video y tienes que lograr vender toda una idea, todo un concepto en 3 minutos, ¿sí? El último video que yo tengo, que dura 45 minutos, que está en Facebook y que tiene como 3,000 vistas, es del año 2016. Si tú subes un video que dura 14 minutos, ya nadie lo ve. O necesitas que sea completamente de interés para que la gente se siente y comience a verlo. ¿Estamos claros? Entonces, miren la asertividad, lo importante que es para el mundo empresarial, el mundo de los negocios. Tienes 8 segundos para captar la atención de una persona y si no, se te fue. Entonces, en los niños necesitamos enseñarles a decir las cosas directas, asertivamente. No pueden darse las vueltas. Es más, el hecho de darse las vueltas implica que es un niño que no tuvo la confianza, no le enseñaron a tener confianza en sí mismo. A lo mejor padres represivos, a lo mejor papás que no le daban la razón. Yo he visto con mucho dolor a algunos padres de familia de las escuelitas por donde han ido avanzando mis hijos, padres de familia que chitan a los niños o papás que, por ejemplo, reprenden a los niños justamente con ese tema de no hables. Pude ver con mucho dolor una vez también a un papá que le hacía bullying a su propio hijo y era en la escuela, frente a sus compañeros. Entonces, yo deduzco que ese niño va a ser no sé cómo será la crianza de él, va a ser un adulto que sufre mucho, ¿no? Entonces, si tu propio papá te hacía bullying en la escuela frente a tus compañeritos, imagínese usted la vida de él cómo va a ser más adelante, ¿no? Él va a ser un buleador, obviamente, para los que vienen más adelante, porque es un tema de lo que yo recibí, tengo que lanzárselo hacia los demás. Entonces, volviendo al mundo de los negocios, el tema de ser asertivo es hacia los niños, es hacia los jóvenes, es hacia usted. ¿Sí? Porque también tiene que ser asertivo. En el mundo de los negocios yo tengo que llegar y poder hablarte a ti completamente sobre la idea puntual que quiero concretarla contigo en el menor tiempo posible para poder captar tu atención y ver si llegamos a tener una conversación mutua. Juan Ramiro, discúlpame, quiero a esta pregunta mismo hacerle a ponerle algo adicional. Si es que hay algunos padres que nos están viendo y que se identifican con haber sido esos padres que han reprimido, no les han permitido crecer a sus hijos porque se dan cuenta que sus hijos no hablan o tienen mucho miedo o se dan las vueltas como tú nos acabas de decir. No sé si es que gracias al ejercicio que nos hiciste anteriormente, es decir,
enseñarle a nuestros hijos a poder tomar decisiones a través de opciones podría ser una manera de poder corregir ese error. O ¿cuál es la, ¿y ahora qué hago? O sea, ya el daño está hecho, ¿cómo puedo enmendar? ¿Cómo puedo corregir? Bueno, como dijimos hace un momento, la pregunta de Pablo, siempre hay cómo corregir, siempre hay cómo empezar de nuevo, siempre hay cómo enmendar este tipo de cosas. La idea de poner un marco especial para que ellos tomen una de las tres decisiones es correcta también, es completamente correcta. Y bueno, y existen varios ejemplos que podemos ir poniendo, ejercicios que podemos ir poniendo para que los chicos puedan aprender el correcto manejo del dinero, el correcto manejo de los recursos, el cuidado completo de su cuerpo. Pero insisto, es un trabajo a largo plazo, es realmente un semilleo para luego regar, para luego cosechar y darnos cuenta qué tan bien estuvo la cosecha que nosotros hicimos. Usted ya ve a un hombre crecido, a un hombre grande, y se dio cuenta que le salió bien. El tema es que la vida no tiene un borrador. Primero haces el borrador y luego pasas a limpio, ¿no? No existe. El problema de la vida es que es el limpio de una sola. Y en la marcha vamos aprendiendo y vamos avanzando con ese tipo de cosas, ¿ya? Pero lo que sí quiero mencionar es que es el ejemplo completamente el que va a marcar el denominador común en la vida con los chicos. Pero basado en esto, también existe un chantaje que tienen los jóvenes con nosotros, muchísimos. ¿Ok? Vamos a suponer que papá sí es una persona fumadora. ¿Cómo le puede exigir al hijo que no fume? ¿Sí? Por supuesto, si estamos hablando del ejemplo. Bueno, el hecho de que usted haya hecho mal en su vida no implica que también usted no se preocupe por él. ¿Ok? Para mi forma de pensar, es la última patada de ahogado que tendría usted, ¿no? O si es un papá que ingiere alcohol, ¿ya? ¿Cómo le exiges a tu hijo que no lo haga? Sí, está bien, yo lo hice en su tiempo, pero no implica el hecho de que no me preocupe por ti. Ese es el discurso que podría tener. Porque si no, nos quitan nomás el piso, nos ponen nomás aceite en los zapatos y comienzan los muchachos a querer que nos resbalemos completamente. ¿Ya? Basados en ese concepto. Entonces hay que cuidar mucho ese tipo de cosas. Sí, pues, ay, ¿cómo te puedo decir? Es que importante como básicamente fusionamos la manera de ser asertivo e incluye muchísimo en los negocios, e incluye muchísimo en nuestra oratoria, en la manera de vendernos y todo. Importante lo que nos dices. Y después de este tema, yo quisiera que por favor si nos puedas corroborar y decirnos ejemplos de personas famosas que ocupen este tipo de comunicación. Comunicación asertiva. Bueno, varias personas que han logrado llegar de alguna manera a nosotros y hemos podido aprender justamente de ellos. No necesariamente tienen que ser personajes famosos, pero sí personas que de pronto han dejado algún tipo de legado, algún tipo de cosas por esa asertividad en la comunicación. Por ejemplo, pensemos en personajes que han hecho algo por los demás. De hecho, Nelson Mandela tuvo una vida bien problemática, tuvo muchos problemas en su vida. Estuvo preso durante 25 años por problemas de racismo y adentro de la cárcel estudió jurisprudencia, salió y de hecho terminó siendo presidente de Sudáfrica. Pero él manejaba un concepto siempre y decía precisamente que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para construir una sociedad desde nosotros mismos. Primera frase asertiva que decía. En otras palabras, si quieres ver el cambio de la sociedad, cambia tú primero. Primer proceso. Debemos cambiar nosotros mismos. Y parece mentira, ahí vas a fusionar algo que existe como este famoso efecto Pigmalión. Cuando tú estás limpio de corazón, cuando tú estás limpio de estos inconscientes colectivos que tenemos negativos aquí en Latinoamérica, te rodeas de gente que empieza a también sentirse de la misma manera y empiezas a tener conversaciones proactivas con personas positivas de esa naturaleza. El efecto Pigmalión, ¿recuerdan ustedes a Pigmalión? El personaje de la mitología griega.
él construyó una estatua, se enamoró de la estatua y la trataba como una persona. Entonces la estatua cobró vida y luego se lo fue llevando. Cuando nosotros imprimimos con nuestra voz alguna cosa y esta se cumple, da este famoso efecto Pigmalión. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros nos rodeamos de estas personas cuando nuestra autoestima está lo suficientemente elevada, comenzamos a rodearnos de esta gente que va pensando de la misma manera. ¿Qué decía Gandhi? No hay caminos para la paz es el camino. Entonces hablaba de que tenemos que ser personas serenas, que piensan las cosas antes de actuar, ¿sí? Que nosotros tenemos que primero poner lo que posiblemente pueda pensar la otra persona antes de actuar y de hablar. Un poco de inteligencia emocional, ¿verdad? Y de alguna manera pues tenemos ese tipo de ejemplos que podemos nosotros devolvernos en nuestra vida e interiorizarnos y hacerlo. Y por ahí existió alguien que creó una frase, que si usted lleva su vida con esa regla de oro, le prometo que su vida, los problemas van a disminuir completamente. Trata a los demás como tú quisieras ser tratado, así de sencillo. O si quiere, puede voltearla, nunca hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Si usted rige su vida con esa regla de oro, se va a dar cuenta cómo los problemas van a empezar a disminuir considerablemente en su vida personal. Entonces ahí tenemos varios procesos asertivos y sería bueno que usted comience a trabajar en una frase que usted puede empezar a repetirla tantas veces que se convierta en su legado en el mundo. Ya tenemos que ir pensando qué voy a dejar en este mundo. Y que digan, como lo decía el sabio Pablo Mancheno en aquel entonces, tal frase. ¿Sí? Entonces, ya comienza a pensar en cuál va a ser su frase que va a dejar en este mundo cuando algún día ya deje este mundo. Importantísimo, importantísimo. Si escucho, mi querido amigo, empiece usted a pensar, a procesar, a crear esa frase. Quedémonos con este mensaje, cerremos de esta manera, hashtag completita, no se mueva, regresamos en contados segundos. No se olvide, perdón, no se olvide, qué terrible las cosas de estar en vivo. No se olvide de darle like, compartir y comentar. Casi se termina el programa, pero estamos súper animados, súper felices, agradeciéndole que usted nos siga, agradeciéndole que esté permanentemente con nosotros. Queremos agradecer también esos mensajes, esos saludos. Muchos queridos amigos, hashtag no se animan todavía a comentar en las redes, lo hacen por interno, pero igual se les agradece, se les quiere muchísimo y les invitamos a este segmento Jugando con los hashtags. Mi querido Pablo, por favor, haznos el honor de dirigir este segmento. Me encanta, con todo gusto. Gracias, Esibel. Pues bueno, yo estaba bien calladito escuchando muchísimo toda esta información tan valiosa que nos has compartido, Juan Ramiro, porque primero tienes un don de ser un gran orador, hipnotizas con la información que transmites, lo haces de una manera tan clara, que obviamente nos tienes ahí enganchados con el tema, que eso es fascinante. Pero segundo, nos das un contenido de temas que normalmente no se hablan con los amigos, en la familia, en nuestros círculos sociales. Son temas que deberían tratarse, deberían ser tema de conversación en la mesa de las casas, pero lamentablemente no lo hacemos. Y qué bueno tener la oportunidad a través de espacios como este, en el cual tenemos la oportunidad de tener cerca a personas como tú, para poder enviar un mensaje poderoso de que son cosas que sí o sí deben considerarse dentro de las relaciones interpersonales e intrafamiliares, que son claves. Estamos en el segmento que se llama Jugando con Hashtag, mi querido Juan Ramiro, y es el segmento divertido del programa. Y quiero lanzarte un reto. Yo sé que eres un tipo muy inteligente, pero quiero ver si es que logramos hacer algo chévere, porque el reto va en la línea de alguna dinámica, juego, mecanismo, forma divertida, una cosa en la cual yo aprenda la asertividad sin que sea un teaching, sin que sea un profesor-alumno. ¿Cómo tú enseñarías a un grupo de muchachos que están al frente tuyo, mediante alguna dinámica, a generar asertividad
dado que vienen con patrones de conducta normales, tal vez de no acercarse a la gente, tal vez con un poco de miedo, paradigmas, tú sabes, como normalmente son los jóvenes o son los niños en su primera instancia, o un poco tímidos, etcétera. Pero ¿qué dinámica tú crees que podemos ocupar? O cualquier padre que está en casa ahorita escuchándonos, o madre, dice, ok, oye, una idea chévere como para en el almuerzo, en la mesa, en nuestra comida, compartir y hacer algo chévere que trabaje la asertividad dentro de casa. ¿Aceptas el reto, Juan? Fantástico, me gusta muchísimo. Varias actividades se tiene para poder hacerlo. Y en esta nueva normalidad en la que vivimos, pues yo se las recomiendo que la puedan hacer y realizar. Número uno, una actividad que yo la hago muchísimo con los míos y ya se ha vuelto una especie de costumbre y me encantó porque la última vez que fuimos al cine casi me olvido de la actividad y ellos fueron los que me hicieron a mí acuerdo. Y no sé ni siquiera en qué momento empecé a hacerla, pero te da una capacidad de síntesis importante. Usted se ve una película con sus hijos. Vamos a suponer que se fue al cine y se vio la película. O se la vio en su casa, en Netflix, como usted quiera. Y al final la película yo siempre les pregunto, ¿cuál fue tu parte más favorita de la película? Entonces yo les digo, por turnos me van a decir, primero va a decir Karina, luego Ceci, luego Pablo. Entonces ya, ni modo, les toca prepararse porque dicen, chuti, cansé, mi papá me va a preguntar cuál es mi parte favorita y ya tengo que encontrar una parte favorita. Y obvio, yo también tengo la mía, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos una parte favorita y de alguna manera te permite recabar la información y otra vez tener una capacidad de síntesis para que te cuenten ese pedacito de la película que es lo que más les gustó. Otro que me encanta muchísimo es algo que se llama el juego de roles. Ok, estamos en casa y se nos ocurre hacer un roleplay de cualquier actividad que nosotros tengamos. Podemos tomar inclusive un escrito y hacer un roleplay y mamá va a actuar de tal persona, el chico o la chica va a actuar de tal persona y el niño va a actuar de tal persona y yo voy a hacer este papel. Y jugamos, en otras palabras, a hacer la actuación en casa. Este es un tramo muy interesante y les va a ayudar, como no tienen idea, a que los chicos empiecen a soltarse, a que los chicos no tengan vergüenza de hablar, a que los chicos simplemente siempre estén conversando con adultos y les van a decir una cosa cuando tengan invitados en casa. Oye, qué lindo conversar con tus hijos, son chicos muy desenvueltos, hablan bastante, ¿sí? Pero es porque usted ha trabajado este tipo de cosas. Otro ejercicio interesante, que vayan tomando nota los papás que están escuchando este programa, o las mamás que están escuchando. Muy bien, por ejemplo, usted toma un sombrero, ¿ya? Puede tomar un sombrero cualquiera sea este, o un sombrerito de mago que venden en cualquier lado, y ponemos unas tarjetas ahí adentro. Y las tarjetas tienen temas de conversación. Este tema de conversación puede ser el coronavirus, la mascarilla, las vacunas, la última película, papá y mamá, la última comida, qué comida no te gusta. Entonces los niños van jugando y van sacando cada uno de los temas y nos sorteamos. El que está puesto el sombrero tiene que hablar de ese tema en particular. Y yo suelo decirle que le dé aproximadamente un minuto y medio para que hable. ¿Por qué razón? Porque si usted mide el tiempo, también nos permite tener capacidad de síntesis. ¿Sí? Recuerden, una persona que tiene mayor capacidad utiliza menos palabras, menos tiempo. Entonces le decimos que tiene 30 segundos a un minuto para poder expresar su idea sobre ese tema. Entonces comenzamos a obligarnos a conversar, cosa que no está sucediendo. Comenzamos a obligarnos a hablar sobre los temas inherentes que nosotros tenemos y eso no ha estado pasando ahora último. Pero debe tener, usted ya le digo, la versatilidad de poder adaptarse a esos cambios con los chicos, de darles ese tiempo, regalarles ese tiempo. Porque hay que reconocer que en esta época en la que estamos viviendo, uno de los regalos más significativos que tiene la gente es el tiempo. Si usted le da tiempo a una persona, le está haciendo el mejor regalo que puede hacer. Y a los chicos, más aún todavía, toda vez que están guardados, están ahí. Nosotros quienes tenemos la obligatoriedad de salir a trabajar, tenemos el chance de salir, de viajar, de venir, estar en otra ciudad, porque la responsabilidad me obliga. Pero y ellos están en casa, viendo las mismas cuatro paredes hasta este momento.
Entonces, ahí tenemos algunas actividades que pueden ir funcionando, que le pueden ayudar a hacerlo. Las palabras de oración diaria, es importante que lo hagan, si es que en su familia tienen esa costumbre de hacerlo. Otra cosa, cuando hay algún cumpleaños, se reúnen todos en el cumpleaños y siempre es importante. Hay gente que habla del cumpleañero, ¿no es cierto? Que habla de la cumpleañera. Y sería bueno incentivarle también, a ver tú, dale unas palabras a la tía, a la hermana, al papá que es cumpleañero y comienzan a sacar pequeñas palabras. Dele tiempo, a la vuelta de 3, 4 veces que le haga hacer esto, ya no hay quien les pare, ya se van completamente y se convierten en eso, en grandes personas. Y nuevamente la oratoria, ¿no? Hace un año, el año pasado, en el mes de octubre, se gradúa mi hijo, el mayor. Entonces tuve que preparar el discurso como de graduación, ya se graduó de la universidad, el primero. Entonces se gradúa, ¿no? Y me preparé unas palabras, la verdad, como suelen decir algunas personas, ¿no? Para hacerles llorar a todo el mundo. Preparé unas palabras muy sentidas que hablaban desde su niñez, su infancia, su adolescencia y ahora que ya es todo un profesional. Pero tenía un tema. Al día siguiente había una segunda celebración de su mismo grado. Entonces yo tenía un discurso en el un bolsillo y el otro discurso en el otro bolsillo. ¿Ok? Mi segundo hijo, que tiene 15 años, estuvo escuchando, ¿no? Estuvo escuchando y también le mencionaba a él en ese discurso, muy sentido. Abuelos de lado y lado lloraban, mamá lloraba, tíos también, porque hay que ser, a veces, si ya te dan la palabra, tienes que ser inolvidable, ¿no? Y al día siguiente me tocaba nuevamente y me lancé otro totalmente distinto, pero con la misma fuerza y con las mismas lágrimas. En la otra casa también lloraron todos. Mi hijo de 15 años se me acercó y me dijo, oye papá, ¿y cuándo preparaste el segundo discurso? Entonces le dije, los dos. Me quedé hasta la 1 de la mañana, el día en que tú me viste, que yo estaba trabajando, me quedé hasta la 1 de la mañana preparando ambos discursos. Y me di cuenta que calé en su mente. Me di cuenta que él dijo, así quiero ser de grande. Entonces comenzamos a hacerle, comienzas a soltarle, comienzas a ver que lo que tú haces, ellos lo están copiando. Acuérdese, lo que usted hace, ellos le van a copiar. Pero si usted no lo hace, ellos no lo hacen nomás, ¿sí? Si el papá no dice una palabra, los chicos no lo van a hacer. Qué importante, Juan Ramiro. Me encanta, me encanta, me encanta. Podríamos tener realmente muchísimo más tiempo para poder tratar cada uno de los temas que podemos desarrollar a tu lado. Estamos llegando al final del programa, Juan Ramiro, agradeciéndote muchísimo tu aporte. Quisiera yo antes, para cerrar mi parte, pues pedirte por favor que nos digas dónde la gente puede llegar acceso a esa información que comentaste al inicio del programa, a esos archivos, esos documentos, esas capacitaciones, que obviamente hablan y aportan en diferentes temas que tú manejas perfectamente, dónde la gente puede llegar a acceder a eso. Y también déjanos algún tipo de contacto, tus redes sociales, donde la gente puede acercarse a ti para consultarte temas variados sobre el tema de la familia, sobre el tema de la comunicación y sobre todo lo que tú dominas. Te mando un abrazo y por favor, con eso vamos a ir cerrando. Fantástico, muchísimas gracias. Bien, yo soy representante para el Ecuador de la empresa Master Business que tiene presencia acá en el país desde hace 4 años ya. Es una empresa francesa. La empresa creó esta plataforma basados en los 5 pilares que les acabé de mencionar hace un momento. Y pues tenemos nosotros la representación acá en el país. Masterbusiness.com es la página, ustedes pueden llegar a cómo funciona esta plataforma. Y pues pueden encontrarme a mí de varias maneras. En las redes sociales, por ejemplo, yo tengo mi canal de YouTube y estoy como Juan Ramiro Paredes. Algunos de estos consejos y algunas otras cosas adicionales las explico ahí. En Instagram estoy como Juan Ramiro Paredes, todo unido y con minúsculas, exactamente de la misma manera en Instagram. En Facebook estoy como Juan Paredes, ¿sí? Me ganaron el Juan Ramiro Paredes, entonces solo Juan Paredes nada más, ¿sí? Entonces, y de hecho es mi hijo el que me ganó, así que Juan Paredes, me van a encontrar ahí y ahí van a encontrar los links que les van a poder guiar hacia la plataforma Master Business. Esta plataforma es, en otras palabras, una cuenta de Netflix, pero
en lugar de encontrar las películas, encuentras a los capacitadores, ¿sí? Entonces, tú quieres hablar, verte un tema de cómo conversar con los niños, ahí está el tema. Quieres ver un tema de cómo mejorar tus relaciones interpersonales, ahí está el tema, ¿sí? Me hubiera encantado, bueno, compartirles para que vean cómo funciona la dinámica, pero van a poder verlo si ustedes digitan www.masterbusiness.com y ya están ahí adentro. O en las redes sociales como Juan Paredes en Facebook y Juan Ramiro Paredes en todas las demás. Entran a la plataforma y puedes ver un video que dura 20, 30, 45 minutos, 1 hora, de cualquiera de estos temas que hemos conversado el día de hoy y más de 80 facilitadores que están ahí listos para poder trabajar con ustedes. Perfecto, Juan Ramiro. Muchas gracias. Mi querido Juan Ramiro, yo quiero rescatar de este último segmento lo que acabaste de decir. Lo más preciado del ser humano es el tiempo. Y créete que por experiencia que nos está pasando, y yo creo que todos los hashtags, hay muchas personas que nos escriben por interno y nos agradecen por estos programas, nos agradecen por los consejos. Y bueno, quiero que no se me salgan las lágrimas porque por interno dicen cosas tan maravillosas. Y me encanta que tú justo hayas tocado este tema del tiempo, porque tiempo es lo que estamos ofreciendo nosotros aquí para nuestros amigos. Y créete que sí llegamos, créete que sí llegamos, créete que la gente es agradecida al punto de decir, agradezco a Dios y agradezco a ustedes que me mandaron este mensaje. Así es que yo con esta parte quiero terminar. No sé, mi querida Cari, ¿qué podemos decirle ya para cerrar el programa? Gracias. Primero agradecer a Juan Ramiro por tan valiosa información, por todo su tiempo. Gracias por venirnos a dar esta información que yo sé que nos sirve a todos. Tengo todos mis apuntes listos para poder poner en práctica. Y a las personas que no se conectaron en todo el programa, vuélvasen a repetir. Yo me quedo con los ejercicios porque eso es lo que yo puedo poner en práctica y es el sombrero, el juego de los roles, qué me gustó de la película, orar, obviamente, y las palabras para el cumpleañero. Si no saben de lo que les estoy hablando, a mis amigos que nos están viendo en este momento, regresen un poquito más atrás del video. Gracias a la tecnología podemos tener este video grabado y entonces ustedes pueden repetírselo otra vez o compartirlo con alguien que tú sabes que le puede servir. Si es que eso es tu esposa, tu esposo, tu papá, tus hermanos, los tíos, así que compartan esto y claro, por supuesto me voy directamente a las redes sociales de Juan Ramiro para poder tenerlo cerca y obviamente poder enriquecerme mucho más con esta información. Gracias a todos y sobre todo gracias a ustedes que nos regalan el tiempo y nos abren sus hogares para poder llegar con esta información que consideramos muy valiosa para todos. Así es. Bueno, nos despedimos no sin antes decirle que el próximo programa vamos a tener de invitada a Katy Maldonado con un tema igual fantástico. ¿Qué va a tratar ella? Cómo tus emociones negativas afectan tu rendimiento y capacidad. Vamos a ver de qué se trata. Nos despedimos. Una linda tarde. Chao, chao a todos. Chao, Juan Ramiro. Chao, Karina. Chao, Un placer. Mucho gusto. Que les vaya muy bien. Cuídense. Gracias.